La Suprema Corte de los Estados Unidos acaba de rechazar con 6 votos contra 3 el intento de un presidente de borrar un derecho que lleva más de 100 años escrito en la Constitución de ese país. Y esa derrota cambia la vida de miles de familias mexicanas que hoy respiran distinto. Todo empezó el 20 de enero de 2025, el mismo día en que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva. No esperó días, no esperó semanas. Ese mismo día, con la tinta fresca del juramento de cargo, tomó una decisión que afectaría a generaciones enteras: eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas migrantes indocumentadas o con permisos temporales en territorio estadounidense. Una decisión tomada en cuestión de horas, sin debate público, sin consulta con el Congreso, con la convicción de quien cree que la Constitución de su propio país es apenas un papel que se puede tachar como una anotación al margen. Los tribunales federales no lo dejaron pasar. Uno tras otro, jueces de distintos estados bloquearon la orden ejecutiva mientras las demandas legales avanzaban a través del sistema judicial. El caso no se quedó en los tribunales inferiores. El equipo de Trump lo llevó hasta la Suprema Corte, primero para intentar limitar el poder de esos jueces de bloquear sus decisiones en todo el territorio nacional, y después para defender el fondo del asunto, que un niño nacido en suelo estadounidense de padres migrantes no merecía, según la interpretación del presidente, ser reconocido como ciudadano. El 1 de abril de 2025, la Suprema Corte escuchó los argumentos orales del caso, y aquí aparece un detalle que dice mucho sobre el carácter del personaje. Donald Trump se presentó en persona a esa audiencia. Ningún presidente en funciones había hecho algo así antes, en un caso de esta naturaleza. Fue un gesto calculado, una demostración de fuerza. Quería que los jueces sintieran el peso del cargo que ocupa. Quería que su presencia física en esa sala cambiara algo. No funcionó. El 30 de junio, la Suprema Corte emitió su fallo. 6 votos contra 3, en contra de Trump. El presidente de la Corte, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria y no dejó espacio para interpretaciones ambiguas. La orden ejecutiva viola la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la misma que desde hace más de un siglo garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Roberts no se limitó a citar la ley vigente, se remontó al derecho consuetudinario inglés, a los orígenes mismos de la nación, y citó el caso Kim Ark de 1898 para recordarle al presidente que esta discusión no es nueva, se resolvió hace generaciones. Ni siquiera quien ocupa la Casa Blanca puede reescribir la historia constitucional de su país a su antojo. Vale la pena detenerse en ese precedente que Roberts citó, porque no es un capricho legal ni una referencia académica sin peso. En 1898, un hombre llamado J. Kim Ark, nacido en San Francisco de padres chinos, salió del país para visitar a su familia. Cuando intentó regresar, las autoridades migratorias de aquel entonces le negaron la entrada, alegando que no era ciudadano estadounidense. La Suprema Corte de ese siglo le dio la razón a él, no al gobierno. Estableció que prácticamente cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana desde el momento en que nace. Ese principio sobrevivió décadas y décadas de presiones políticas, de miedos sociales, de corrientes que querían restringirlo. Sobrevivió incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de personas de origen japonés fueron encerradas en campos de detención por el simple hecho de su origen. A los hijos que nacían dentro de esos campos se les reconocía la ciudadanía automáticamente, porque la ley nunca dejó de aplicarse, ni siquiera en los momentos más oscuros de la historia migratoria de ese país, en tiempos de miedo abierto y discriminación institucionalizada. Esa regla resistió todo eso, y en 2025 resistió también. No todos los jueces llegaron a la misma conclusión por el mismo camino. El juez Brett Kavanaugh coincidió en que la orden debía caer, pero trazó un argumento distinto. Sostuvo que la orden no violaba directamente la Constitución, sino una ley federal que ya protegía ese derecho, y sugirió que el Congreso podría modificar esa ley si así lo decidiera. Sin embargo, el propio Kavanaugh reconoció que hasta ese momento el Congreso no lo había hecho. En el extremo opuesto, el juez Clarence Thomas, acompañado por el juez Neil Gorsuch, escribió un voto disidente duro, acusando a la mayoría de reescribir la historia y de traicionar el propósito original de la enmienda. Una enmienda que, con una ironía que no es menor, nació precisamente después de la Guerra Civil para proteger a la población afroamericana recién liberada de la esclavitud. El juez Samuel Alito también votó en contra. La Corte no llegó a ese fallo de manera accidental ni sin tensión interna. Hubo una batalla ideológica real en el fondo de cada argumento, y ganó la interpretación que protege a las familias migrantes. Quien defendió el caso frente a los jueces fue la abogada Cecilia Wang, de la Unión Americana de Libertades Civiles. Y hay un detalle que le dio todavía más fuerza a su posición. Ella misma nació en territorio estadounidense de padres chinos. Es ciudadana gracias exactamente a la misma regla que Trump quería eliminar.
Wang lo dijo con toda claridad frente a la corte. Los redactores de esa enmienda decidieron a propósito darle la ciudadanía al hijo, no al padre, porque en ese país no se castiga a los niños por lo que hicieron sus padres. Trump salió furioso del fallo, declaró que la decisión era muy mala para su país y le pidió al Congreso que legislara en su lugar. El mismo día, sin embargo, la corte emitió otras dos decisiones que sí lo favorecieron, una relacionada con atletas transgénero y otra sobre financiamiento de campañas, y Trump se apresuró a presentarlas como un gran triunfo. Pero en el asunto que de verdad había perseguido durante meses, el que lo llevó a presentarse en persona ante la corte, el que firmó en su primer día de gobierno como si fuera el gesto más urgente de su presidencia, perdió. Y perdió frente a las cámaras, frente al registro histórico, frente al mundo entero. La propia corte dejó en claro que el blindaje que protege este derecho es constitucional, no una ley ordinaria que se pueda cambiar con mayoría simple en el Congreso. El camino que le queda a Trump para revertir este fallo es, en la práctica, un callejón sin salida. Guardar la Constitución requiere un proceso largo, complejo y que exige niveles de consenso que hoy no existen en ese país. Mientras esto ocurría en Washington, en México, la noticia llegó en pleno vivo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su reacción fue inmediata, sin libreto visible, genuina. «Qué bueno», dijo apenas se enteró. Después explicó lo que significa ese fallo con la claridad que la caracteriza. Por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional esta decisión. Son mexicanas y mexicanos, y de otras nacionalidades, quienes tienen hijos que nacen en Estados Unidos. La presidenta no se quedó en lo protocolario. Habló de las personas detrás de las cifras. Contó la historia de un trabajador que conoció hace poco en Veracruz. Un hombre que vivió 2 décadas en Estados Unidos, que fue deportado y que hoy está separado de su esposa y de sus hijos porque ellos se quedaron del otro lado de la frontera. 2 décadas construyendo una vida y de regreso a México sin la familia. Esa historia no es un caso aislado. Se repite por miles en comunidades de todo el país, en Michoacán, en Oaxaca, en Zacatecas, en cada rincón de México que durante décadas envió a su gente al norte a buscar lo que aquí no encontraba. Sheinbaum fue más allá y tocó la herida histórica de fondo. Recordó que la migración mexicana hacia el norte no nació de la nada, no fue un capricho ni una aventura, nació del abandono, del quiebre económico que siguió a la crisis de 1994, del rescate bancario conocido como Fobaproa, que salvó a los bancos y a las grandes empresas mientras dejaba al pueblo a su suerte. Millones de mexicanas y mexicanos cruzaron la frontera a buscar trabajo, dignidad y futuro porque aquí no los encontraban. Es gente honesta, trabajadora, dijo la presidenta. Encontraron trabajo allá porque había necesidad de esos trabajadores en Estados Unidos. Es gente de bien que ayuda a la economía de México y a la de Estados Unidos. Y le habló directo al corazón de quienes hoy viven al otro lado en medio de un clima de discursos antimigrantes que no ha dejado de crecer desde que Trump regresó al poder. Son héroes y heroínas para nosotros y siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación. México es grande y las mexicanas y los mexicanos son trabajadores en cualquier lugar donde estemos. Hay un dato que muchas familias binacionales no conocen y que la propia presidenta recordó ese día. Los hijos de madres y padres mexicanos que nacen en Estados Unidos tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Basta un trámite en el consulado para que ese menor cuente con doble nacionalidad, con el vínculo legal con la patria de sus padres intacto para siempre, sin importar lo que decida hacer la política migratoria del gobierno de Estados Unidos. Es una puerta que siempre está abierta, pase lo que pase en Washington. Las encuestas en Estados Unidos, además, llevaban meses mostrando que la mayoría de la población respalda a la ciudadanía por nacimiento tal como existe desde hace generaciones. Trump no solo perdió en la corte, perdió también en la calle, en la opinión de su propia gente. El hombre que se presentó en persona ante los jueces para intimidar con su presencia, salió de ese proceso con una derrota doble, legal y política. Este fallo no es un favor que Estados Unidos le hizo a nadie. Es la constitución de ese país funcionando como debe funcionar, resistiendo el capricho de un solo hombre que llegó convencido de que nadie podría detenerlo. 25 estados habían respaldado la postura de Trump, una parte del Congreso también. No era una idea marginal sin apoyo político real. Por eso el golpe es todavía más contundente. La Corte tuvo enfrente presión política concreta, presión institucional, presión de la presencia física del propio presidente en la sala, y aún así falló a favor de la Constitución, no a favor del poder de turno. Roberts lo dejó por escrito para que no quede duda. La ciudadanía en esencia es el derecho a tener derechos, el derecho a participar libremente en la vida de un país. Ese derecho hoy sigue protegido para miles de familias que construyeron su vida en Estados Unidos con trabajo, con esfuerzo, sin pedirle nada a nadie. La migración mexicana hacia Estados Unidos, además, lleva años a la baja. Cada vez son menos los que se van porque las oportunidades en México han cambiado.
Pero los que ya están allá, los que llevan décadas levantando una vida del otro lado, los que mandaron remesas durante años para que sus familias aquí pudieran comer, estudiar, salir adelante, hoy tienen la certeza de que sus hijos nacidos en suelo estadounidense no van a perder un derecho que la propia historia de ese país les garantiza desde hace más de 100 años. 9 jueces, un expediente y la arrogancia de un presidente que subestimó el peso de la Constitución que juró proteger. Ese es el resumen de lo que ocurrió. Y queda en el aire una pregunta que tal vez a más de uno le ronda la cabeza. A quienes conocen de cerca lo que es cruzar una frontera buscando algo mejor. A quienes tienen un familiar que construyó su vida allá. A quienes saben lo que cuesta separarse de los suyos durante años o décadas. ¿Hasta dónde llega el derecho de un gobierno a decidir quién merece pertenecer a un país y quién no?